si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no se convierte a Dios de sus malos caminos, si usted no nace de nuevo, si usted no obedece las leyes de Dios, haga lo que haga usted, todo lo que yo haga, y no tengo la ley de Dios, el amor de Dios, de nada me vale. De nada me vale. Amados hermanos, toda palabra de Dios aquí en este santo libro, en la Biblia, es buena y nada es de desecharse. Las historias que nos cuentan la Biblia, porque la Biblia no cuenta cuento, hay parábolas que son como ejemplos que pusieron el Señor Jesucristo y aún otros profetas. Las parábolas traen un mensaje, traen una enseñanza. Gloria a Cristo. Y se entiende cuando es una parábola y cuando es un hecho histórico. Gloria a Cristo. La Biblia está llena de leyes. Las leyes que hoy gobiernan a las naciones del mundo están dadas por Dios y están aquí en los libros de la ley. Son las leyes más perfectas. Para que pueda haber justicia en un país, tiene que usarse la ley. La ley la dio Dios, no la dieron los abogados ni los congresistas. Las buenas leyes para juzgar a un pueblo, a una nación, están dadas por Dios. Hay que ir a la Biblia. Los abogados y los jueces tienen que ir a la Biblia. Los congresistas tienen que ir a la Biblia. Y que se apliquen las leyes que Dios establece. Y al que cometa el delito, que pague por su delito. Alabado sea Cristo. Que no haya sobornos, que no hayan coimas para comprar a las autoridades. Porque si algo es grave ante Dios como un pecado grave, es eso: que se juzgue con un juicio injusto y al delincuente lo suelten y al que es justo lo metan en la cárcel o le pidan dinero. Eso es grave delante de Dios. La Biblia es el libro que tiene las leyes más hermosas y perfectas. Tiene enseñanzas también de algunos en la Biblia que no hicieron justicia. Por eso la Biblia dice en palabra de Cristo y de los apóstoles que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Su parte será en el lago que arde con fuego y azufre. Todo juez que no hace justicia y todo abogado que se presta por dinero a hacer juegos sucios, que sepan que está en la mirilla de Dios y que la mano de Dios caerá sobre las tales personas, sean hombres o sean mujeres. La mano de Dios caerá sobre ellos. Por esta razón, tanto en los tiempos antiguos como en los tiempos, gloria a Dios, contemporáneos, las cosas han ido tan mal. Y en estos tiempos modernos, gloria a Dios, vemos el desastre, la injusticia, aún dentro de la misma familia. El pecado se ha multiplicado, la maldad se ha multiplicado. Y dice la Biblia en el capítulo 6 de Génesis: y de continuo pensaban hombres y mujeres solamente en lo malo, en hacer el mal. Y Dios vio
desde el cielo esto y envió sus juicios. Cuando el pueblo de Israel, que era pueblo de Dios, que Dios lo escogió para darle estas leyes y para que ellos luego llenaran al mundo de esas leyes que Dios les entregó a ellos, al pueblo de Israel. Dios los escogió, le dio leyes, le puso un hombre de mano fuerte llamado Moisés, que les exigió, y cuando ellos no cumplían, la ira de Dios caían y morían por cientos y por miles de los mismos que pertenecían al pueblo de Dios, porque no obedecían la ley de Dios. Entonces Dios era el que señoreaba, Dios era el que juzgaba. Cuando el pueblo se rebelaba contra Dios o contra su siervo Moisés, Dios se airaba y azotaba. Alabado sea Cristo. Ellos quisieron luego tener un rey y Dios le permitió tener rey, pero Dios le dijo: me están desechando a mí, quiere que juzgue un hombre. Pues bien, y los hombres que comenzaron a ser reyes en medio de aquel pueblo que Dios había escogido para bendecir a las naciones del mundo, esos reyes comenzaron a hacer cosas malas, hicieron sufrir al pueblo, causaron muchos trastornos al pueblo. Aún David, que fue un hombre que en un primer tiempo su corazón era conforme al corazón de Dios, también se dañó. Y David comenzó a hacer cosas malas. Consecuencia de esto, vemos muerte, plagas, epidemia, mortandad terrible en el pueblo de Dios. Porque el llamado pueblo de Dios debe vivir en la obediencia a las leyes de Dios, a los mandamientos de Dios. Cuando el pueblo de Dios no vive conforme a la ley de Dios, entonces les vienen las plagas, las epidemias, los desastres, y no tienen paz, sino guerra. Poder en el nombre de Jesucristo. En el capítulo 2 de Joel, gloria a Dios, el Señor le dice al profeta: toca trompeta en Sión, donde estaba el trono del gobierno y donde estaba también el templo. Aleluya. Dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extienden como el alba. Vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Alabado sea Cristo. Dios habla al pueblo de Israel que les vendrá el azote, el juicio, porque ellos habían dejado la palabra de Dios. Y Dios les declara a ellos, aleluya, dice que Jehová mandará, oiga bien, dará orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y entonces Dios le dice: tienen que prepararse, tienen que humillarse, tienen que arrepentirse. ¿Cómo le dice en el verso 12? Por esto pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios,
Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso es nuestro Dios. Dios habla a su pueblo. Habló y habla. Y seguirá hablando porque Dios habla. Dios no es yeso. Dios no es plata, ni es oro, ni madera. Dios es espíritu. Siempre Dios habló. Y no va a decirme algún líder religioso que Dios no habla hoy. Dios nos habla por su palabra. Dios nos habla por su Espíritu Santo que está en medio de su iglesia. Dios nos habla por Jesucristo. Dios nos habla por sus ángeles. Habla a nuestra alma. Habla con voz audible. Pero Dios habla. Y Dios nunca mandará juicio y destrucción a alguien sin que antes Dios le advierta y le dé una oportunidad. Dios no es un Dios que destruye porque le gusta destruir, matar, acabar. Dios destruye cuando los hombres y las mujeres se rebelan ante sus leyes, ante sus mandamientos. Todos los juicios que caen a las naciones del mundo, todos esos fenómenos que se han dado, tanto el diluvio que se dio, como luego la destrucción de Sodoma y de Gomorra con fuego y azufre que cayó del cielo. Gloria a Cristo. Y todos los fenómenos que se han dado a través de toda la edad de la historia humana han sido juicios por causa del pecado. Y siempre Dios advirtió antes de enviar el juicio. Pero los hombres y mujeres no quisieron oír. Cuando usted escucha de los terremotos que destrozan ciudades y mueren miles y miles de personas, gloria a Dios, no piense que es una casualidad, ni digan que Dios es malo. Más bien digamos, por la maldad de los hombres les ha venido esto. Un tsunami, que se produce un terremoto en el mar, aleluya, y las olas corren a velocidad de más de 500 kilómetros por hora y sepultan islas o barren con islas y acaban con poblaciones y destruyen todo. No crea que es una casualidad. La mano de Dios está en todas estas cosas. Cuando Dios se aira con un pueblo o nación, Dios lo azota. Aunque no le guste esto a alguna gente, y aunque algunos digan que Dios es malo, no, Dios no es malo. Los hombres y las mujeres somos malos. Nosotros queremos vivir sin la ley de Dios, y Dios no puede soportar que las criaturas que Él hizo para su gloria, para su alabanza de Él, estén blasfemando o estén haciendo cosas totalmente contrarias a sus leyes. Usted no entenderá, amigo, por su ateísmo, por su escepticismo o incredulidad. Usted no entenderá esto, no querrá entenderlo, pero Dios es el dueño del universo. Dios es el creador de todo el infinito universo. Y si otros predicadores están dándole vuelta para que nadie se enoje con ellos, a mí no me importa que alguien se quiera enojar conmigo. Yo tengo que decirle, Dios es justo. Dios es bueno.
Los hombres y las mujeres somos malos. Y por ello la ira de Dios se derrama sobre las familias, sobre los pueblos, las ciudades. Díganme ustedes, todo el Perú oyendo y teniendo la oportunidad de escuchar Betel las 24 horas del día por radio, internet y televisión, y oyéndole la palabra le entra por aquí, le sale por acá, y usted no hace caso de esta palabra. Cuando la ira de Dios caiga sobre usted, no diga: ¿por qué Dios me hace esto? Por tu maldad, por tu pecado. Porque oyendo esta palabra sigues cometiendo adulterio, porque oyendo esta palabra sigues violando las leyes, pero violando a una menor, violando a una jovencita, violando a un niño. Sigues en las borracheras para golpear luego hasta la madre, para golpear a tu hermano, para golpear a tu esposa. Y las esposas también se emborrachan y se drogan y maltratan a sus hijos y golpean a sus hijos. Y en lugar de arrepentirse de sus pecados, de sus maldades, y volverse a Dios, como dice aquí Dios: volveos a mí, convertíos a mí, de vuestros malos caminos, dejad de hacer lo malo, comenzad a hacer las cosas buenas, rectas. Alabado sea el nombre de Cristo. En lugar de hacer eso, de tirarse al piso y llorar y pedirle perdón a Dios y llenarse de Dios para resistir al diablo, que es el que lo conduce a usted a toda práctica pecaminosa, inmoral, injusta y vicios diferentes, el único que te conduce a eso se llama Satanás. Que el Señor lo reprenda. ¿Por qué no enfrentar al diablo? ¿Por qué no enfrentar a los demonios? ¿Por qué no humillarse ante el Dios Todopoderoso y reconocer que hemos vivido perdidamente? Gloria a Dios. Gloria a Dios. En lugar de dar oído al mensaje de Dios, escuchan el mensaje de gente corruptas que aparecen como personas importantes en la sociedad, en la televisión, en las noticias. Hay personas que suenan muy importantes, extraordinariamente importantes, porque son deportistas, porque son artistas, porque están en algún departamento de ciencia y hacen algún invento o descubrimiento. Son muy importantes. Pero esa gente que tienen esos logros, reciben esos premios, esas coronas, esos renombres, viven de espaldas a la ley de Dios. Para Dios esa gente no vale nada. Escúchelo bien. Para Dios esa gente no vale nada. Aunque estén todo el día en la televisión exhibiéndolo y exaltándolo, Dios repudia a esa gente. Porque esa gente ha vivido fuera de la ley de Dios y contra la ley de Dios. Quizás a usted le moleste mucho esta palabra, pero yo se lo tengo que decir. Por eso es que Dios está enojado con las naciones, aún, oiga bien, con los líderes religiosos que congratulan a esa gente, que exaltan a esa gente, pero no les dicen que tienen que arrepentirse de todos sus adulterios, de su homosexualidad, de su lesbianismo, de sus cochinadas, de sus abusos, de toda obra que va contra la ley de Dios. Los líderes religiosos tienen que hablar esta palabra. Pero escuchamos tantos líderes religiosos que lo que hacen es mandarlos a soñar y que sueñen con casa, que manden dinero, que van a tener todas sus cuentas pagas, sueños que van a tener una casa nueva, un carro nuevo, que sigan soñando
que en el infierno van a despertar. Esos predicadores no les conviene decirle las cosas así, porque si no, no le dan dinero. Le hacen el cuento chino, como dicen por ahí, y alegran el corazón de la gente para que suelten la plata. Pero los están engañando. Aunque usted dé la plata que dé, si usted no se arrepiente de sus pecados, si usted no se convierte a Dios de sus malos caminos, si usted no nace de nuevo, si usted no obedece las leyes de Dios, haga lo que haga usted en favor de una religión, dé lo que dé, y haga lo que haga en beneficio de una sociedad humana. Si usted hace mucho bien, como dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, si repartiere todo mi dinero, si aún pusiere mi cuerpo para ser quemado, para salvar a alguien, todo lo que yo haga y no tengo la ley de Dios, el amor de Dios, de nada me vale. De nada me vale. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer inventos, descubrimientos, se pueden hacer cosas muy buenas dentro de la sociedad que resaltan, pero a Dios hay que ponerlo por encima de todo, y las leyes de Dios hay que obedecerlas.